¿Qué tal, amigos de nuestro diario? Qué placer volverles a saludar. Soy Yadira Montes y me encuentro nada más y nada menos que con el candidato a la presidencia, Ricardo Sagastume. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Candidato, hoy queremos conocer un poco más allá de sus gustos y vamos a empezar con que se recuerda qué canción escuchó hoy por la mañana o cuál fue la primera canción que escuchó el día de hoy. Bueno, hoy escuché una que he tenido en estos últimos días de escuchar al grupo ABBA, Oh, ¿verdad? Y me llamó la atención de hace algunos días porque había una canción que se llama The Winner Takes It All. Y entonces me puse a leer un poquito de qué se trataba la canción y nunca me imaginé que tenía un sentido dentro de la relación que tenían los cuatro integrantes del grupo. Es que ellos eran esposos entre sí, ¿verdad? Eran dos parejas. Y entonces resulta que una de las parejas tuvieron sus diferencias matrimoniales y deciden separarse, pero deciden también no desarmar el grupo. ujú. De lo que recuerdo que leí fue que él había escrito esa letra y que la para cantando ella. Y realmente es una canción muy dura. Si vemos que ella pues sufrió lo que sufrió de esa separación y que él pues tuvo una experiencia extramatrimonial y que fue lo que generó la separación o el divorcio entre ellos, creo que tenían 2 hijos en común. Pero la canción es bien dura, realmente cuando uno va oyendo y viendo el sentido de una parte de la letra, como que se siente si ¿Identificado? decir su nombre, me identifiqué porque ha de ser terrible realmente tener uno que expresar un dolor a través de la música. Muchas veces la gente lo hace a través del arte o escribiendo algún libro, algún poema. Hay muchas formas de expresar alegría y tristeza, pero eso lo que me hizo fue que empecé a escuchar de nuevo las canciones más famosas, Chiquitita y The Dancing Queen y un montón de otras piezas famosas del grupo, y que resulta que tampoco lo sabía yo, que es un grupo que seguramente los Beatles es tal vez el grupo que lo supera en un montón de condiciones que se evalúan para conocer los grupos. Así que eso es lo último que recuerdo haber escuchado hoy en la mañana. Y bueno, hablando que es una canción que tiene que ver con parejas y esta situación, pasemos a recordar si Ricardo Sagastume ha dedicado alguna canción al amor de su vida. Bueno, yo creo que antes había muy pocas formas de expresar, pero tal vez eran muy diferentes a la de ahora. Se acostumbraba a los poemas, Ujú. ¿verdad? Que hoy ya no es mucho, hoy las letras de las canciones son totalmente otra cosa. Hay buenas letras y buenas canciones, pero también hay letras que no dicen nada más que cosas que no quisieron que escucharan los jóvenes, sobre todo. Cuando tenía mis hijos adolescentes había letras como, creo que era el reggaetón y no sé cuál era otra, que eran piezas que los niños la repetían y la repetían sin entender realmente lo que estaban ¿Qué diciendo. decían? Pero sinceramente no recuerdo haber alguna canción en especial. Eh, ¿Y un poema? había unos poemas de Edgar Allan Poe. Rubén Darío tenía otros poemas que en algún momento, pero muchos de esos los usaba uno para el Día de la Madre y algunas otras cosas que eran lo que en el colegio nos enseñaban. Eh, Leer poemas yo era muy malo para eso porque las rimas y hacer todo el proceso, pues hay quienes sí tenían el talento. Yo era malísimo para leer poemas y nos pasaban en frente de la clase a leerlos y obviamente pues uno no sacaba la mejor nota uno, había compañeros que eran mejores. Y bueno, y ahora regresando al tema de la música, ¿recuerda cuál fue el primer disco que adquirió? A mí me gustaba muchísimo la música clásica y de hecho recibí clases de piano y
y pues, tuve una maestra como Raquel de Ciudad Real, que fue mi maestra de toda la vida, alguien que la recuerdo pues, ¿verdad? Con mucho cariño especial. Tenía paciencia con uno, recibíamos mucha gente, amigos a esa edad. Don Carlos Ciudad que llegó a ser director de la Orquesta Sinfónica Nacional y unos grandes músicos en Guatemala. Y a mí me gustaba muchísimo la música clásica. De hecho, en el colegio teníamos una clase de música que el profesor se encargaba también de que parte del examen era pasajes de ciertas piezas, y en aquella época eran discos. Había una colección de discos de música clásica que yo me la compré y me fascinaba escuchar a muchos de los autores. Pero en aquella época, siendo uno adolescente, había artistas, Rafael era uno de los que recuerdo yo que eran de los más famosos, estaba en su apogeo, ¿verdad? Era Rocío Dúrcal y ese tipo de artistas, muy diferentes a como era ahora, pero después ya siendo uno adolescente, el Puma era otro de los... ¿Y alguna vez tuvo un disco de ellos? Digamos, Rafael, Camilo Sesto. Sí, escuché toda la música de ellos. Comprábamos los discos de 45 Revoluciones, que cuando venían era la moda, había que correr porque se agotaban. Todavía nos tocó pasar esa etapa de los discos de vinilo de 33 y 45 Revoluciones. Después pasamos a los cassettes y otro tipo de cuestiones. Sí, Ya hoy sí, por hoy ya es una maravilla tener la música ahí sin necesidad, a la mano. Candidato, y ahora vamos a pasar a una parte más, unas preguntas un poco comprometedoras. A ver, cantante que le robó a usted el corazón o hasta el hipo solo con verla. Bueno, Rocío Dúrcal me fascinaba a mí, realmente me encantaba la potencia de su voz. Además era una mujer muy linda. Angélica María también, que estaba muy de moda en aquella época, que eran de las cantantes que a uno le gustaban y las escuchaban y estaban de moda. Pues es de los que yo recuerdo que me impactaron y que me gustaba constantemente escucharlas. Y ahora, dejando a un lado esta parte romántica, ahora que estamos hablando que es música como romántica, pasemos a la pista. ¿Tipo de música que le gusta para bailar? Bueno, la salsa, ese tipo de música así caribeña que es bailable. Hay una parte del merengue que más o menos uno hace el intento de bailar, y nos tocó la época de John Travolta, que era complicadísimo bailar eso porque en aquella época eran ciertos movimientos que hoy los mira uno lentísimo. Ver bailar a John Travolta en esa época con los movimientos que tienen hoy los artistas, ¿verdad? Que son mucho más precisos, más rápidos y más veloces, ¿verdad? Y los movimientos, etcétera. Pero básicamente la música, los boleros, por ejemplo, también, que es una música por la época que nosotros vivimos en aquel tiempo. ¿Y Ricardo Sagastume tiene pasos prohibidos de baile? Bueno, intenté bailar lambada, que fue bien complicado. La verdad que no era un baile para uno, pero eran movimientos bastante atrevidos para nuestra época, por supuesto, ¿verdad? Pero tal vez lo más atrevido que pudimos haber tenido era cuando bromeábamos que bailábamos en un ladrillo de 1 centímetro por 1 centímetro, y esa era aquella época, era bailar piezas románticas bastante pegado con la persona con la que uno pues tenía esa posibilidad de bailar esas piezas. Generalmente cuando teníamos 15, 18 años, esperábamos casi el final de las fiestas, que era cuando tocaban esas piezas. Y esperábamos hasta el final que tocaban una que otra pieza, y era cuando uno apagaba las luces, había un poquito de oscuridad, y es cuando uno aprovechaba pues a
a bailar un poquito más pegadito, más apechugado, como decíamos. Como dirían los abogados, era el momento procesal oportuno para aprovechar. Yo no sé si era procesal, pero era el momento y no había que desaprovecharlo. Candidato, vamos a pasar a la parte que nos gusta casi a todos. Vamos a probar sus dotes de karaoke. A ver qué... Malísimo. Ay, ¿para qué Hay que leer, aprendemos? hay que leer. Hay que ¿Qué leer aprendemos? y... Aquí lo que viene de esta entrevista es para que se desestrese y que nos divirtamos. Yo le voy a ir mencionando el nombre de la canción para, si no se la sabe, decimos paso y le damos a la siguiente, ¿verdad? Aquí no hay ganadores ni perdedores, solo es el momento de la diversión. Bueno. Vamos a empezar con la canción de Paco Pérez, Luna de Xelajú. ¿Sabe más o menos cuál es? Sí, sí. Yo voy a cantar una parte de la canción y usted me sigue. ¿Le parece? Pero se sabe cantar ya. Luna gardenia de plata que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste llorando, me ves hoy cantando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Muy bien. Cantarle a mi ¡Bravo! Vamos al primer check. Yo era del coro en el colegio, hoy sí la voz la tengo, ya. culpa de la política, vio. la tengo la voz un poco gastada. Y diciendo que no canta, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a una canción más moderna que se escucha en todos los lugares. Ha sido famosa este año, así como trending topic. Usted va en el carro, cualquier radio la pone y es Sesión 53 de Shakira. No la he escuchado, no la escuché nunca, solo leí lo que decía la letra, pero no la he escuchado. ¿No? No la escuché. ¿Y es? Ok. ¿No? No la escuché, pero sí leí todo lo que decía en la letra. Realmente Candidato, esa canción es para llegarle a los jóvenes. Candidato, estamos perdiendo votos ahí. Bueno, vamos a ponerle tache con Sesión 53. Okay. Y ahora la siguiente que está... Si no, le vamos a tener que hacer la fama al reloj y a la marca de carro. Eso... Bueno. Me dijeron que no podemos hacer publicidad. No podemos hacer publicidad. Pero seguramente esta canción sí se la va a saber. Vicente Fernández, El Rey. Quizá por el nombre no, pero escuchándola, sí. Siempre han dicho que uno es así, ¿verdad? Cuando lo quieren a uno le dicen así. Así que va a llevar mi rey. Algo parecido. ¿Será que sí? ¿Aquí le ayudamos? Aquí todos. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Voy a llorar. Y llorar, llorar y llorar. Si haz que no me quisiste, pero vas a estar muy triste si te vas a quedar. ¡Súper! ¡Muy bien! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Perdón por la voz, pero aquí vamos. ¡Muy bien! Nos recuperamos. Ni reino, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Bravo! Muy bien, candidato, muy bien. ¿Ya vio? Ahí veo que era sencillo. Bueno, candidato, ahora vamos a pasar a algo más formal. Espero que sea divertido y si no, pues cuando ya sea presidente lo volvemos a traer para que ya nos cante. Mi rey me encantó. Candidato, hablemos un poco acerca de cuál va a ser el apoyo que el candidato a la presidencia, Ricardo Sagastume, le va a dar a los artistas. Bueno, les quiero contar que el día de nuestra proclamación, el 23 de octubre, anunciamos la elaboración y la preparación. Estamos en el proceso de una ley de apoyo al artista.
Ujú. El 23 de octubre, gracias a Dios no les ha dado tiempo a copiarlo al resto de candidatos porque todos lo están copiando. Y la verdad, pues por lo menos algún buen ejemplo estamos dando. Estamos trabajando en una ley de apoyo al artista nacional, que realmente acabamos de escuchar hace unas semanas todo lo que ocurrió en el Ministerio de Cultura con el tema del ballet. Y, y la verdad es que no podemos seguir pensando que existe un Ministerio de Cultura, pero que esa parte esté no solo abandonada, sino que tengamos funcionarios públicos que estén ahí pues, para lo que no fue diseñado ese ministerio. Hoy, desde que fue creado el ministerio, creo que Guatemala ha dado señales de hoy de, de, del desarrollo de una serie de artistas, tanto en la música como en la pintura y en la escultura, que hay pues una cantidad de exposiciones que constantemente se están anunciando. Y entonces hemos hablado con algunos de ellos y, y la verdad es que estamos con toda la intención de hacer algo puntual y concreto, que es una ley de apoyo al artista nacional. Podríamos hablar en 2 palabras, ¿cuál sería el apoyo que recibirían los artistas si se aprueba esta ley? Bueno, en primer lugar, el tema de que ellos puedan tener acceso a todo su proceso de formación y de instrucción, porque hay mucha gente que desde jóvenes necesitan tener la posibilidad, así como en el deporte, tener la instrucción, tener lugares, tener a los mejores maestros que pudieran tener ese intercambio, porque esas experiencias tienen que hacer un gran esfuerzo para ir a hacer presentaciones y realmente eso les cuesta muchísimo dinero y tenemos que promover mucho más el arte, el teatro, en todos sus sentidos. Entonces, darles todas las facilidades que el Estado le puede dar a quienes con la cultura, el arte, la pintura, al igual que el deporte, deberían ser nuestros mejores embajadores y sentirnos muy orgullosos de que tenemos gente talentosa en Guatemala. Ok, candidato, ahora hablemos sobre el libro que a usted le ha impactado la vida. Pues hay 2 libros en los cursos de formación y capacitación que me ha tocado dar en los últimos 2 años. Eh, Voy a decir mi afición por la Biblia, que no fue de toda la vida, Ujú. sino realmente fue una situación que se dio a raíz de la experiencia que compartí hace un tiempo aquí con ustedes y realmente eso nos obligó a hurgarla. Y este es un libro que compartíamos con mi esposa y que íbamos a clases de catecismo y recibíamos con varias parejas. Y hay varios pasajes y cuestiones que uno lo va leyendo en algún momento, ¿verdad? Que hay consejos, hay mensajes, uno hay que saberlo leer. No es un libro que hay que leerlo a la carrera, pues nos hemos tomado la tarea de incluso de guardar el que nos sirvió muchísimo de ello. Y yo siempre he dicho que tenemos que tener en nuestra vida 2 libros importantes, independientemente de lo que nos gusta leer, obviamente por razones de pasión y de gustos culturales. Pero uno es la Biblia, que nos cuida la parte espiritual que tenemos, y, y si no lo podemos leer, pues buscar quien nos enseña a leer, porque no es cuestión de que uno agarre solo leer por leer. Y nosotros pues en algún momento participamos de estos movimientos de Matrimonios en Victoria y todos estos grupos, y creo pues que me quedé yo con la idea de en ciertos momentos pues tomarse el tiempo de buscar. A veces uno repite las cosas que uno tiene subrayadas ahí, las vuelve a leer, y a veces pues me tomo el tiempo de asistir cuando está el Santísimo expuesto en San Judas Tadeo o en Vista Hermosa, que ahí están las 24 horas. A veces me tomo el tiempo de pasar y estar 15, 20 minutos, un rato ahí, tal vez sin pensar, solamente sentir, estar en una relación de uno a uno, no solo con quien está expuesto ahí, que es el Santísimo, sino con uno mismo. Y esa es la parte espiritual. Y el otro, pues, es la Biblia, la Constitución de la República, que es de lo que yo he vivido realmente, pero es lo que nos sirve para ser ciudadanos responsables
es algo que no se enseña a los niños en los colegios ni en las escuelas. Hay una obligación que tienen los empresarios y los guatemaltecos de enseñar. Y lo básico hoy por hoy, los problemas que tenemos en el país, hoy lo puedo decir con mucha propiedad, es porque, uno, nos hemos olvidado de Dios. Y dos, no hemos enseñado cuáles son nuestros derechos y nuestros ciudadanos como personas que tenemos, enseñarles a nuestros niños cuál es la parte elemental. Y eso se debe enseñar en la familia. No es el Estado el que debe asumir un rol porque los papás lo hemos olvidado, sino tenemos que lograr que los papás se preocupen, no importa la religión que sea, pero hay que cuidar y cultivar la parte espiritual y la parte terrenal, si lo vemos de esa manera, nuestros derechos y nuestras obligaciones como ciudadanos. Candidato, como veo que los trae impresos, entonces ustedes de libros de papel más que audiolibros o libros digitales. Las dos cosas, porque pues hoy por hoy lo que nos gusta de los libros es anotar, subrayar, ¿verdad? Aquí tenemos pasajes que hemos anotado, subrayado, hacemos anotaciones, a veces hacemos referencias a otro pasaje. Y lo mismo pasa con la Constitución y las otras leyes. Pero definitivamente también tenemos que estar al día con la tecnología. Hoy por hoy la mayoría de documentos legales, incluso artículos y cualquier tipo de material que uno tenga que leer, lo leemos en la computadora y ahí en el teléfono, pues realmente constantemente está uno buscando, leyendo y poniéndose al día. Y si el teléfono se queda chiquito, pues para eso están las tablets o las computadoras y las pantallas grandes que hoy por hoy nos ayudan muchísimo a tener mucho más y ahí podemos hacer anotaciones también. Ok, candidato, ya para concluir, porque el tiempo se nos fue, ¿ya vio? Pero es que no me quiero ir de aquí, estoy muy alegre. Cuénteme cuál es su película favorita. Que la volvería a ver 3, 4, hasta 5 veces. Son dos. El Padrino. Ujú. Las tres películas del Padrino, las tres son espectaculares y cada una tiene su sabor. Y la otra, hay otra que es El abogado del diablo, también con Al Pacino. Tiene mensajes interesantes, increíbles realmente, de las tentaciones que lo tenemos en la vida constantemente. Tenemos tentaciones de 1000 formas y de 1000 caras, ¿verdad? Y la otra es La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Es otra película que, bueno, en temporada de Semana Santa generalmente se pone muy de moda. Es una película también muy cruda, durísima, y que a veces a muchos les pareció cuando la vimos por primera vez grotesca en la forma que se expone esa violencia con que la pidan a Cristo, a Jesús en ese momento. Pero la verdad es que si lo traducimos correctamente, así son las huellas que en nuestra vida o en la vida de las personas quedan cuando cometemos una serie de acciones que violentamos la dignidad de las personas. Así son los golpes durísimos que se reciben y las huellas que quedan y a veces, pues a veces no se olvidan. Candidato, muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Hasta aquí. Y recuerde que en nuestro diario siempre le vamos a traer una nueva entrevista con los candidatos a la presidencia. Hasta la próxima.